Se relaciona con regaño, se relaciona con ¿qué más? Con regaño, una llamada de atención. Con una llamada de atención, y en parte lo es, pero una exhortación también tiene que ver con palabras de ánimo. ¿Sí? Cuando uno dice exhortamos a que sigan estudiando, es que decir anímense, ¿no? O sea, échenle ganas, eso es una exhortación. Exhortar tiene que ver mucho con las evaluaciones, como en el trabajo. Yo disfruto que actualmente el jefe que tengo en el trabajo procura que tengamos una reunión en la mañana y una reunión en la tarde antes de comenzar y al terminar el trabajo. Y en esa se ven puntos buenos y puntos malos, ¿verdad? Y se dice, a ver, ¿qué vamos a hacer? Y ahí siempre hay una exhortación. No se menciona la palabra exhortación, pero se dice, a ver, ¿qué estamos haciendo mal? No, pues estamos haciendo mal esto y esto y esto. ¿Cómo lo podemos corregir? Así y así. Bueno, pues entonces, esto que estábamos haciendo así, lo vamos a hacer así. O esto donde nos estamos fallando, lo vamos a hacer de esta manera. Eso es una exhortación. Eso es una exhortación. Y aquí la Biblia nos dice, en el verso 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, todos los días. El exhortarnos no es una labor principal o exclusiva del pastor, de algún líder o de la persona más grande de la iglesia. El exhortarnos es labor del uno con el otro, de decir, oye, no sé, yo ya casi no he escuchado esa pregunta, pero recuerdo que cuando era niño o todavía adolescente, era muy común preguntarse entre la iglesia, oye, ¿cómo está tu vida espiritual? Era una pregunta común, una pregunta tan sencilla, y eso tiene que ver con la exhortación. Ahí ya está uno exhortando a la otra persona, porque si uno le pregunta, oye, ¿cómo está tu vida espiritual? Y ya nada más empieza, no, pues es que mira, ahí ya es una oportunidad para poder exhortar ese día. Yo recuerdo que tenía un amigo tengo un amigo que él siempre que lo miraba me decía, oye, ¿qué estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? Siempre me decía, y eso para mí era una exhortación a leer, porque yo muchas veces, las primeras veces, no, pues no estoy leyendo nada. Pues era la verdad, no estaba leyendo nada. Si le decía que estaba leyendo algo, me iba a decir, ay, ¿qué leíste? A ver, compárteme de lo que leíste. Y esa es una manera de exhortar. Tenía otro amigo que él disfrutaba mucho de interceder y de orar, y siempre que lo miraba me decía él, oye, ¿qué te dijo Dios esta mañana? Así, o ¿qué te dijo Dios en tu devocional? Y esa no es un regaño, pero es una exhortación. Es una exhortación, es una manera de exhortar. Oye, ¿qué te ha dado Dios? ¿Qué mensaje cómo te ha hecho sentir Dios? O simple y sencillamente, este tipo de preguntas son como la puerta para la exhortación diaria. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Qué te ha dicho Dios en tu tiempo devocional? ¿Qué estás leyendo? No sé, ¿qué otra manera pudiéramos aprovechar como manera de exhortación? O incluso también a veces hay alguna necesidad que me permitas que ore por ti. Esa también sería una puerta, porque a veces en esa necesidad se nos puede exhortar a tener fe, a tener ánimo, a tener paciencia. ¿Sí? Y más cuando tenemos una relación con personas más allegadas, nosotros podemos más fácil preguntarle por una situación en específico, oye, ¿cómo le estás haciendo con este problema? Y nos vamos a dar cuenta de que esa exhortación siempre nos debe de llevar al punto que nos mencionaba el verso 12, la incredulidad. Porque si vemos a la persona, no, es que mira, estoy bien preocupado porque no tengo el dinero suficiente para pagar mis deudas, ahí podríamos exhortarle, necesitas creerle a Dios que Dios va a suplir todas tus necesidades. O es que mira, por la enfermedad, esto y lo otro. No, mira, ¿sabes qué? Necesitas poner tu confianza en Dios, que Él es tu sanador. Y esa exhortación, más que un regaño de la estás regando, es una exhortación donde te lleva a poner la confianza en Dios y a evitar esa apostasía, porque a veces esa separación nos ha llevado. Y tristemente, cuando vemos una iglesia sola, es porque mucha gente se apartó de Dios. No es solamente con las personas, ya para cuando se pelea uno con una persona, es porque ya hubo una separación con Dios.
Para cuando las personas llegan al momento del divorcio y de decir, vamos a separarnos, es porque ya hubo una infidelidad, una falta de confianza, ya hubo un quiebre, ya no se creen las palabras del uno del otro y por eso lo mejor es ya separarse, porque ya no se le cree. Y el Señor Jesús dijo en una ocasión, me dice Señor y no me honras, ¿verdad? Dice la Escritura, este pueblo de labios me honra, pero el corazón está lejos de mí. Entonces, aquí es exhortarnos cada día y luego dice, pero que eso sea hoy, entre tanto se dice hoy. ¿Para qué? ¿Para qué es esa exhortación? Dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y esto es algo bien interesante. Miren, yo creo que todos lo hemos visto. Personas que dicen, hermanos, estamos pasando una situación económica muy difícil, necesitamos que nos ayuden a orar por un mejor trabajo, ¿verdad? Lo básico, es lo clásico, siempre lo hacemos. Eso es algo que nosotros vemos como fuente de recurso, el trabajo, ¿sí? Los ingresos, eso es lo normal para nosotros. Estamos en este mundo y no lo podemos evitar. Entonces se ora por esta familia y Dios les bendice con el trabajo. Y luego resulta que hay mucho trabajo y hay mucho tiempo extra y ya no puedo venir a la iglesia porque estoy en el trabajo. Entonces ahí es donde entra la exhortación de decir, hermano, hermana, o a la familia esta, ¿verdad? Confíen en Dios, así como Dios les suple este trabajo, les va a suplir cada una de sus necesidades. Y entonces, cuando se descuida esto, el corazón se empieza a endurecer de las personas. Y empiezan sin darse cuenta, a tener un divorcio de Dios y una separación con Dios, donde ahora ya Dios no ocupa el primer lugar. No, es que mi trabajo y el trabajo, y el corazón se empieza a endurecer a tal grado de que no, es que a poco no voy a dejar esto y a poco, y ya para cuando menos acordamos, ya los perdimos. Pero no nos damos cuenta que la incredulidad viene de un corazón malo, y esa incredulidad nos va llevando a un corazón duro. Y ese corazón duro nos hace precisamente caer en el pecado. Dice, nos engaña, en el engaño del pecado. Y hemos visto cómo hay gente que se ha ausentado. No, yo siempre les digo, no, el problema no es que se ausenten de la iglesia, el problema es que se separan de Dios y se endurece el corazón. Y tristemente tengo amigos y conocidos que están separados de Dios y con un corazón endurecido. Ya con el corazón endurecido, comienzan las personas a hablar de lo duro que hay en el corazón. Y entonces es cuando empieza ya el problema con los hermanos de la congregación. Es que el hermano me vio feo, es que el otro dijo esto, es que aquel hizo lo otro, o es que, no sé, y empiezan a sacar los defectos de todo mundo, pero ya es por un corazón duro, que todo comenzó con la incredulidad. La segunda advertencia dice, evitemos la apostasía al practicar la fe hasta el final de nuestro viaje espiritual. Tenemos el verso 14, ¿nos pueden leer el verso 14 por favor? De Hebreos 3, 14. ¿Sí? Adriana, por favor. Dice, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Dice que somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Volvemos a lo mismo, aquí está hablando la confianza del principio, que tiene que ver con credibilidad. Pero si ya empezamos con dudas, no podríamos mantener esa confianza del principio. Entonces, esta es una cadenita y que todo comienza con creer o no creer. Y si empezamos a dudar en que Dios es más que suficiente para proveerme cualquiera que sea mi necesidad, entonces va a ser más difícil que yo mantenga firme hasta el fin esa confianza que tuve al principio. Y aquí es donde nos habla, ese es otro de los peligros, evitar la apostasía, practicando la fe hasta el final. Es triste que algunos han llegado a Cristo, pero no van a participar del reino, porque después del tiempo se alejan. Y les decía ahorita, gente que ha llegado a la iglesia,
ha estado en las bancas, ha participado, pero tristemente se han alejado y ya no participarán más del reino. Tristemente podemos ver, y yo les comentaba, un hermano que fue líder por muchos años en la iglesia bautista, llegó a decir, se salió de la iglesia y se alejó, y él dijo, no, yo ya estuve ahí 20 y tantos años, yo ya hice lo que tenía que hacer, ya ahora yo tengo derecho a hacer de mi vida lo que yo quiera. Y bueno, simple y sencillamente hubo algo así, una separación, una incredulidad, no retuvo la confianza que debería de tener, y al final su corazón se endureció, engañado por el pecado. Y él piensa que está bien, está engañado por el pecado. Pero aquí el problema es que vemos el cristianismo como algo que es mero trámite, cuando en realidad el cristianismo es una cuestión de relación, una relación con Dios. Y la relación es eterna y es constante. El cristianismo es muy parecido al matrimonio, porque en esa relación que comienza en una ocasión, de ahí depende cada día con mantener esa relación. El matrimonio, desde el momento en que les dicen, los declaro marido y mujer, y se unen como esposos, desde ese momento comienzan a tener esa sociedad donde va a haber muchos problemas, pero a pesar de esos problemas van a tener que trabajar en la relación. Es en lo que más se trabaja en el matrimonio, en la relación de adaptarse, de llevarse bien, de confiar el uno en el otro. Pero cuando llega a faltar la comunicación, la confianza, la credibilidad, pues entonces ese matrimonio va a irse desquebrajando al grado de llegar a un divorcio. Y esto es lo mismo que pasa con Dios. Tenemos que ser hasta el final, retener esta fe, retener esta confianza que tenemos en Dios. A mí siempre me han sorprendido los jóvenes hebreos, esa confianza hasta el final del horno, cuando fueron aventados al horno de fuego, y sobre todo en la historia del cristianismo. Yo le digo a Dios, yo creo que si yo hubiera vivido en el siglo III o en el primer siglo, cuando los cristianos eran arrojados al teatro, al circo romano, para ser comido por los leones, para ser torturados, para ser masacrados, y ellos podían ser libres solamente negando a Jesucristo, con eso bastaba. Repudia a Jesucristo públicamente y mira, tu familia y tú van a ser libres. Yo no sé qué haría. O sea, yo digo, Señor, estos hombres pusieron su confianza firme en Dios hasta el final. Y les digo, cuando en el año 1400 quemaron en la hoguera a Juan Hus, conocido como el ganso, le decían así. Juan Hus estaba siendo quemado en la hoguera, y en el momento en que estaba siendo quemado, él les dijo, podrán quemar mi cuerpo, pero mi alma la tiene el Señor. Y él también pudo haberse salvado simple y sencillamente diciendo, ¿saben qué? Reniego de este Cristo. Y yo digo, ay Dios, es un reto fácil, fácil de decirlo, de voy a mantener firme la fe hasta el final, pero si a veces con no tener comida en la mesa ya uno anda batallando, o a veces con el hecho de una enfermedad ya anda uno queriendo buscar otras opciones o algo, digo, Señor, ayúdanos. Y es un peligro. Por eso en esta carta a Romanos nos reta y nos dice el peligro de esta apostasía, y debemos de practicar hasta el final de nuestro viaje. Dice ese verso 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que tengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Dice, entre tanto que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Nos habla de la confianza que debemos de tener en Dios. Confiar en Dios nos da seguridad en Él. Y esto se centra en las dudas y temores que tenemos la mayoría de nosotros. Cada quien trabaja con las dudas y los temores
de manera diferente y cada temor diferente. Hay quienes le tienen temor a la enfermedad, hay quienes le tienen temor al fracaso, hay quienes le tienen temor